Ordinaria, solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abre el sistema electrónico hasta por 1 minuto. Oye, necesito que, bueno, ahorita que se reciba una comisión, ¿no? Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo quórum, se abre la presente sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 12ª del artículo 20, solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputado presidente. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. 1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión celebrada el día 19 de abril del 2016. 2. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas. 3. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo quinto y se deroga la fracción segunda del párrafo octavo del artículo quinto del decreto que autoriza la constitución de un fideicomiso de inversión y administración que se denomina Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas. 4. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Ecología y Cambio Climático relativo a la iniciativa de decreto por el que se crea la Comisión Especial para el Rescate, Protección, Tratamiento y Conservación del Parque Nacional Lagunas de Montebello. 5. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por el Ayuntamiento de Cacahuatán, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del Gobierno del Estado de Chiapas, quien lo destinará para la construcción de una terminal de corto recorrido, predio ubicado en la carretera a Unión Juárez del citado municipio. 6. Lectura del oficio asignado por el licenciado Aristeo Trinidad Nolasco, presidente municipal del Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por medio del cual informa del fallecimiento del ciudadano Walter Garza Clavería, tercer regidor propietario de ese ayuntamiento. 7. Lectura del oficio asignado por el profesor Miguel Ángel Córdoba Ochoa, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido, por medio del cual informa de la renuncia de la ciudadana Magnolia Arias Palacios al cargo de regidora plurinominal en el Ayuntamiento de Cintalapa, Chiapas, por el Partido Chiapas Unido. 8. Asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión ordinaria, diputado presidente. Honorable Asamblea, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada uno de los legisladores y legisladoras. En votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada por unanimidad. Honorable Asamblea, a su aprobación, el acta de la sesión celebrada el día 19 de abril del año en curso. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior.
Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada por unanimidad. Honorable Asamblea, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, por lo que solicito al diputado secretario Límbano Domínguez Román dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas. Y con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción primera de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 66ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 14 días del mes de abril de 2016. Atentamente por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Honorable Congreso del Estado, diputado Hugo Francisco Pérez Moreno, presidente, diputado Jesús Arnulfo Castillo Milla, diputada Fabiola Richie Diestel, diputada Rosario Guadalupe Pérez, diputada María de Jesús Olvera Mejía, diputado Mauricio Cordero Rodríguez y diputada Alejandra Cruz Toledo Cebadúa. Está leído el dictamen, diputado presidente. Muchas gracias. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104, está a discusión el dictamen presentado. Si alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar a favor o en contra, sírvanse manifestarlo en este momento. ¿En qué sentido su participación, diputada? Con fundamento en el artículo 115 de este reglamento interior, se le concede el uso de la palabra a la diputada Raquel Sánchez Galicia. Gracias, diputado presidente. Buenas tardes, compañeros diputados, público presente, medios de comunicación, bienvenidos, buenas tardes. El motivo de mi argumentación en contra sobre la reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas se debe a que, según nuestra ley vigente, y cito textualmente el artículo 78, en su fracción cuarta, que dice lo siguiente. Fracción cuarta. Los servidores públicos adscritos a las corporaciones de seguridad, de custodia, de tránsito, de caminos y policíacas del Estado y de los municipios que así lo convengan, además de los integrantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado y del Consejo de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, así como la de sus familiares por consanguinidad, hasta el segundo grado ascendente y descendente y cuarto grado colateral y por afinidad hasta el segundo grado, además de presentar su declaración de situación patrimonial de conformidad con la fracción 1 y 2, deben de presentar la declaración de modificación patrimonial 2 veces al año, en los términos que establezca el Centro Estatal de Control de Confianza certificado. En esta nueva reforma, que a continuación se votará, al citado artículo se le busca suprimir o eliminar en términos generales del artículo vigente de la Ley de Servidores Públicos solo la parte donde dice claramente que en las declaraciones de los servidores públicos también deberán declarar conforme a la ley los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado ascendente y descendente y cuarto grado colateral y por afinidad hasta el segundo grado. A lo que la comisión argumenta que el motivo de suprimir esto se debe a que se busca actualizar el marco jurídico apegado a la realidad
que se vive en nuestro Estado en materia de registro de la declaración de la situación patrimonial. Citado lo anterior, me atrevo a decir que si suprimir este apartado de la ley se justifica supuestamente en ajustarse al marco jurídico actual de las necesidades de la sociedad, ¿cuál es la ventaja de que hoy en nuestros días los allegados consanguíneos y por afinidad de los servidores públicos ahora ya no tengan que hacer su declaración de modificación patrimonial? Pues desde mi punto de vista, si efectivamente aterrizamos las necesidades actuales de la sociedad, estos apartados que buscan suprimir se necesitan hoy en día más que nunca por las olas de corrupción y desfalcos económicos que vivimos en nuestro Estado. Pues ahora con esta ley, la única adaptación a nuestra sociedad que encuentro es que ahora el tener que declarar su patrimonio solamente el servidor público titular, este podrá esconder, por poner un ejemplo, a través de prestaciones de nombre, prestadores de nombre, el patrimonio que pueda obtener ilícitamente y que busque no justificar ante el Centro Estatal de Control de Confianza al poder esconderlo en el patrimonio de sus familiares consanguíneos y por afinidad, teniendo así la certeza que con esta nueva reforma estos mismos no estarán obligados a hacer su declaración patrimonial como la ley vigente lo estipula. Hago el llamado a mis compañeros diputados a que por favor no busquen disfrazar las disposiciones presentadas ante este Congreso con engaños y justificaciones tan banales como la supuesta necesidad de adaptar disposiciones a las necesidades actuales de la sociedad. Pues por mi parte les aseguro que en Morena siempre serán desenmascarados los fondos a los asuntos que puedan estar viciados, como en este momento lo hago y como en mis participaciones pasadas lo he venido haciendo. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Con fundamento en el artículo 105 de este reglamento, se le concede el uso de la palabra al diputado Carlos Penagos por rectificación de hechos. Con su permiso, presidente, pues nada más para ratificar un hecho, aquí lo que estamos viendo es que los servidores públicos deben de dar su declaración. Estamos hablando de los policías, en términos coloquiales, pero dicen que también los familiares de los policías, y lo que vamos a votar ahorita es que los familiares, ¿por qué van a dar una declaración si no están trabajando en el servicio público? Y quiero leer precisamente el párrafo que se está modificando, que dice lo siguiente: que es la Constitución Política del Estado de Chiapas, en su artículo 79, la que establece quienes tendrán el carácter de servidores públicos, y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, en su artículo 2, quienes son sujetos de la aplicación de ese ordenamiento legal. Por lo tanto, a quienes rehace la obligación de rendir priorizadamente un informe de su situación patrimonial, lo anterior es una exposición justificada y razonable al derecho de la intimidad, ya que existe un interés público. Por lo anterior, consta esta reforma, se busca lograr la armonía entre el texto de la Constitución Política del Estado de Chiapas y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, establecido a quienes en su calidad de servidores públicos están obligados a presentar una declaración de su situación patrimonial. Bueno, pues aquí está hablando del que debe, que es el que está contratado, y bueno, pues el familiar del policía, pues lo que estamos diciendo es que no tiene la obligación de hacerlo. ¿Es cuánto, presidente? En cumplimiento al artículo 133 de este reglamento, se procederá a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por 1 minuto a efecto de que los diputados y diputadas emitan su voto.
Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario Límbano Domínguez Román se sirva verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputado presidente. Aprobado con 32 votos a favor, 2 abstenciones y 1 en contra. Córranse los trámites legislativos correspondientes. La Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del decreto que autoriza la constitución de un fideicomiso de inversión y administración que se denomina Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Honorable Asamblea, a la Comisión de Hacienda de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo quinto y se deroga la fracción segunda del párrafo octavo del artículo quinto del decreto que autoriza la constitución de un fideicomiso de inversión y administración que se denominará Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas, y con fundamento en la fracción cuarta de los artículos 32 y 39 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo quinto y se deroga la fracción segunda del párrafo octavo del artículo quinto del decreto que autoriza la constitución de un fideicomiso de inversión y administración que se denominará Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 66ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 19 días del mes de abril del 2016. Atentamente, por la Comisión de Hacienda del Honorable Congreso del Estado, diputado Mauricio Cordero Rodríguez, presidente; diputado Marcos Balanci Busali, secretario; diputada María Elena Villatoro Culebro, vocal; y diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Muchas gracias. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104, está a discusión el dictamen presentado. Si alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar a favor o en contra, sírvanse manifestarlo en este momento. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio poder, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por 1 minuto a efecto de que los diputados y diputadas emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo se sirva verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador, diputado presidente.
Aprobado con 33 votos a favor, 2 abstenciones. Córranse los trámites legislativos correspondientes. La Comisión de Ecología y Cambio Climático presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se crea la Comisión Especial para el Rescate, Protección, Tratamiento y Conservación del Parque Nacional Lagunas de Montebello, por lo que solicito al diputado secretario Límbano Domínguez dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Honorable Asamblea, a la Comisión de Ecología y Cambio Climático de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se crea la Comisión Especial para el Rescate, Protección, Tratamiento y Conservación del Parque Nacional Lagunas de Montebello, y con fundamento en la fracción 17ª de los artículos 32 y 39 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se crea la Comisión Especial para el Rescate, Protección, Tratamiento y Conservación del Parque Nacional Lagunas de Montebello. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados presentes de la Comisión de Ecología y Cambio Climático de la 66ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 19 días del mes de abril de 2016. Atentamente por la Comisión de Ecología y Cambio Climático, diputado Jesús Arnulfo Castillo Milla, presidente, diputado Rubén Peñalosa González, diputado Fidel Álvarez Toledo, diputado Marcos Balanci Busali, diputado José Rodolfo Muñoz Campero, diputada Cecilia López Sánchez y diputada María Elena Villatoro Culebro. Está leído el dictamen, diputado presidente. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104, está a discusión el dictamen presentado. Si alguno o alguna de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor, sírvanse a manifestarlo en este momento. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este Poder, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por 1 minuto, a efecto de que los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario Límbano Domínguez se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputado presidente. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes. La Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo al expediente del Ayuntamiento de Cacahuatán, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del Gobierno del Estado, quien lo destinará para la construcción de una terminal de corto recorrido, por lo que solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Honorable Asamblea, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción cuarta,
y 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Cacahuatán, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno con superficie de 10,000 metros cuadrados para enajenarlo vía donación a favor del Gobierno del Estado de Chiapas, quien lo destinará para la construcción de una terminal de corto recorrido, predio ubicado en la carretera a Unión Juárez del citado municipio. Dictamen. Resolutivo primero. Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Cacahuatán, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal un terreno con superficie de 10,000 metros cuadrados para enajenarlo vía donación a favor del Gobierno del Estado de Chiapas, quien lo destinará para la construcción de una terminal de corto recorrido, predio ubicado en la carretera Unión Juárez del citado municipio, con los antecedentes de propiedad, así como las medidas y colindancias del terreno descritos en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 66ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a los 14 días del mes de abril del 2016. Atentamente, por la Comisión de Hacienda, diputado Mauricio Cordero Rodríguez, presidente; diputado Marcos Balanci Busali, secretario; diputada María Elena Villatoro Culebro, vocal; y diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104, está a discusión el dictamen presentado. Si alguno o alguna de los legisladores desea argumentar a favor o en contra, sírvanse manifestarlo en este momento. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio poder, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por 1 minuto a efecto de que los diputados y diputadas emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador, diputado presidente. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes. Recibimos oficio signado por el licenciado Aristeo Trinidad Nolasco, presidente municipal de Pijijiapan, Chiapas, por medio del cual informa del fallecimiento del ciudadano Walter Garza Clavería, tercer regidor propietario, por lo que solicito al diputado secretario Límbano Domínguez Román dé lectura al oficio de cuenta. Pijijiapan, Chiapas, 5 de abril del 2016. Ciudadano diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, presente. Por medio del presente me dirijo a usted con los atentos saludos y con fundamento en el artículo 153 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, dentro del título 10º, capítulo 1 de las suplencias en los ayuntamientos. Remitimos para su aprobación y nombramiento el cargo de tercer regidor propietario del municipio de Pijijiapan, Chiapas,
para su revisión correspondiente ante el Honorable Congreso del Estado, atendiendo los términos que señala la Ley Orgánica Municipal en mención. Se anexan acta certificada de la sesión privada ordinaria de Cabildo número 11 de fecha 30 de marzo del 2016 y constancia de mayoría y validez de miembros de ayuntamientos. Sin otro en particular, atentamente, licenciado Aristeo Trinidad Nolasco, presidente municipal. Está leído el oficio, diputado presidente. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Recibimos oficio signado por el profesor Miguel Ángel Córdoba, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido, por medio del cual informa de la renuncia de Magnolia Arias Palacios al cargo de regidora plurinominal de Cintalapa, Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo dé lectura al oficio de cuenta. Diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, presente. Profesor Miguel Ángel Córdoba Ochoa, en mi carácter de presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido, respetuosamente me dirijo a usted para solicitar su atención y apoyo para lo que a continuación se expone. En consecuencia de la renuncia de la ciudadana Magnolia Arias Palacios, quien es actual regidora plurinominal del municipio de Cintalapa por el Partido Chiapas Unido, por este medio me permito solicitar su apoyo para gestionar ante ese honorable Congreso del Estado la sustitución de dicha regidora plurinominal en ese municipio para quedar en su lugar la ciudadana América Martínez García como regidora plurinominal del Partido Chiapas Unido. Se anexa carta de renuncia, constancia de asignación como regidora propietaria y copia de la identificación oficial de la regidora plurinominal que se le dará de baja, así también como copia de la identificación oficial de la persona que se dará de alta. Sin otro particular, recibo un cordial saludo. Atentamente, profesor Miguel Ángel Córdoba Ochoa, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido. Está leído el oficio, diputado presidente. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 122 de este reglamento, solicito a las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra, inscríbanse personalmente con el secretario Límbano Domínguez Román en este momento.
Se han inscrito para asuntos generales la diputada Alejandra Cruz Toledo, del partido Mover a Chiapas, con el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, y la diputada Cecilia López Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México, con el tema Batzil Ans Finiquetic, Chiapas, mujeres y hombres indígenas en Chiapas. Con fundamento en el artículo 123 de este reglamento, se les recuerda a las diputados y diputadas que no podrán exceder de más de 5 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra la diputada Alejandra Cruz Toledo con el tema Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Con su venia, diputado presidente, compañeros legisladores, amigos de los medios de comunicación, público presente, muy buenas tardes. El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor ofrece la oportunidad de reconocer el poder de los libros para mejorar nuestras ideas y de promover a los que los producen. El libro facilita el conocimiento de los demás y de sus ideas. Por lo tanto, permite una mejor comprensión del universo. Además, ofrece la posibilidad de instruirse a cualquier edad, en especial durante la juventud. El 23 de abril es un día simbólico para la lectura mundial, ya que en ese día, en 1616, fallecieron Cervantes, Shakespeare e Inca Garciso de la Vega. La Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 1995, decidió rendir homenaje universal a los libros y a los autores, alentando a todos y en particular a los jóvenes a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irreemplazables contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y la cultura de la humanidad. Respecto a este tema, la UNESCO conmemora el 23 de abril como Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, así como el Premio UNESCO a la Literatura Infantil y Juvenil Pro de la Tolerancia. La lucha contra el analfabetismo es un componente esencial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2016. La alfabetización es la puerta de entrada al aprendizaje y es esencial para fomentar la autoestima y la autonomía de las personas. Los libros en todas sus formas desempeñan una función importante a este aspecto. Con 175 millones de adolescentes en el mundo, en su mayoría niñas y mujeres jóvenes, incapaces de leer una sola frase, ha comprometido a la UNESCO a utilizar tecnologías de comunicación, en particular la tecnología móvil, para fomentar la alfabetización y ofrecer a los marginados un aprendizaje de calidad. Los libros constituyen plataformas inestimables para la libertad de expresión y para la libre circulación de la información, que hoy en día son fundamentales para todas las sociedades. En el Estado debe promoverse la lectura de los libros que instruyan y den conocimiento para una vida mejor. Las instituciones, como la Secretaría de Educación, universidades y en todas las escuelas de la entidad, debe promoverse este interés, porque además de tener una experiencia nueva, se fortalece nuestra forma de pensar. Propongo que se exhorte a los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, para que se coordine esta armonía de leer y se den a conocer los autores más leídos en Chiapas, en los diferentes géneros literarios, y con ello se conozca mejor la historia de Chiapas. Una tierra inspiradora para la expresión escrita, donde los poemas, cuentos, novelas y diversas variantes literarias salen de la pluma y del corazón de sus autores, con la esencia de la atmósfera que se vive y respira en cada rincón del Estado. Fernando Valtierra es reconocido como el primer escritor religioso del siglo XVIII y posteriormente Fray Felipe Cadena, nacido en Ciudad Real, mostró su talento en diferentes formatos en el mismo siglo. Fray Matías de Córdoba, quien promovió la independencia de Chiapas, brinda como escritor en el siglo XIX un matiz diferente de pensamiento crítico, con obras como Utilidades
de que todos los indios y ladinos se vistan y calcen a la española y medios de conseguirlo sin violencia, coacción ni mandato, y la fábula de la tentativa de León y el éxito de su empresa. En el siglo XIX, la sensibilidad literaria corre a cargo de Emilio Rabasa, Rodolfo Figueroa, Emeterio Pineda, Francisco Larraínzar y Vicente Pineda. En el siglo XX surge una generación de poetas como Santiago Serrano, Galileo Cruz Robles, Tomás Martínez y José Emilio Rodríguez. Posteriormente, Armando Duvalier y Enoc Cancino. Hasta la llegada de dos figuras trascendentales en la historia de la literatura de Chiapas y del país. Jaime Sabines, el más entrañable poeta mexicano, querido y reconocido con los más importantes premios del arte literario en México. Y por otro lado, Rosario Castellanos, nacida en el Distrito Federal, pero que vivió su infancia y adolescencia en Comitán, quedó marcada para desarrollar su obra llena de pasión hacia el papel de la mujer en la sociedad. Así también como los escritores Juan Bañuelos, Marco Aurelio Carballo, Francisco Casanova Álvarez, José Antonio Cruz Coutinho, Alfredo Palacios Espinosa, Leonardo Dajandra, Marta Martínez Gordillo, Carlos Olmos, Andrés Serra Rojas y Heraclio Cepeda, por mencionar algunos de nuestros grandes escritores chiapanecos. La práctica de leer constituye el mejor alimento para el espíritu y el alma, por lo que los invito a todos que leamos e incentivemos la lectura en nuestros jóvenes y niños. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Cecilia López Sánchez con el tema Mujeres y hombres indígenas en Chiapas. Lecay, Mamtic presidente y un Congreso del Estado, diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, Yameshkashon Tatojol. Yametiketik, Mamtiketik, Chababane Mukul Mantalil, Tahlumaltik Chiapas, Huibatik Tatunel, Hanishich, Te Yak Asesik Ayeta, Chahantakin, o Tajunetik, Bame Ayesh Tapisilik. Vaya Lutzil Kotan, Telet Tegelonta Tojolikito, y Yash Kopojon Chaosh Balukta Tojolik, Batzilkop y Patilia Paz Takashlankop, para que Hich Yahkaitik Toholtas Pisiltik. Con su permiso, distinguido diputado presidente, doctor Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, solicito su autorización para excederme de los 5 minutos. Adelante. Distinguidos compañeras y compañeros, legisladoras y legisladores, invitados especiales y medios de comunicación y al público presente, a todos los he saludado en mi lengua materna con mucha cordialidad, afecto y respeto, pero sobre todo haciendo reverencia a su corazón. Ruego anticipadamente una disculpa si al expresarme en español no lo hago correctamente. Participo con gran interés para presidir la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas de nuestro estado de Chiapas, ya que, como se sabe, en nuestro país hay 68 lenguas o 68 pueblos y tienen 364 variantes dialectales y hay 11 familias lingüísticas. Y en la época de la colonización, desgraciadamente desaparecieron poco más de 144 lenguas. En América Latina, México es el tercer país con mayor diversidad lingüística. De acuerdo al censo INEGI 2015, en Chiapas somos 4.796.580 habitantes y del total de la población mayor de 3 años hay 1.358.911 personas que hablamos una lengua indígena
y que representa el 27.2% del total de la población mayor de 3 años en este estado. 37% son monolingües, es decir, que solo hablan su lengua materna, y el 63% son bilingües, que más o menos hablamos el español. En nuestro estado hay 1.886.104 personas que se autoadscriben como indígenas, pero que ya no hablan su lengua y se reconocen como indígenas, y probablemente esta cifra sea un poco más, y derivado a que niegan su identidad justo porque temen a la discriminación, al rechazo de la sociedad, hecho que se refleja más con los jóvenes. Asimismo, las elevadas tasas de fecundidad, pero también de mortalidad, el abandono o prevalencia de la identidad ha afectado el ritmo de crecimiento de los pueblos originarios. Chiapas es pluriétnico y pluricultural, por la presencia de los aún 12 grupos étnicos como lo somos: celtales, tzotziles, choles, tojolabales, lacandones, mam, mochó, canjobal, chu, cachiquel, jacalteco de origen mayense y el zoque que deriva del mije popoluca. Quiero aprovechar esta tribuna para hacer una reflexión sobre nuestras políticas públicas en materia de derechos y cultura indígena. Tangiblemente, en los últimos años, el recurso financiero destinado para nosotros los pueblos indígenas se ha incrementado sustancialmente. Ahora bien, ¿cómo podemos explicar que la pobreza de los pueblos indígenas, de acuerdo a los datos del Consejo Nacional de Evaluación, Coneval, del año pasado, se mantienen en los mismos niveles de cuando se dio el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? ¿Por qué los recursos que bajan no han tenido los resultados que se espera para contribuir a la vida digna de los pueblos indígenas? ¿Cómo se explica nuestro debilitamiento de nuestra estructura comunitaria basada en nuestros derechos consuetudinarios y el fortalecimiento de algunos movimientos sociales vandálicos enmascarados para la supuesta protección de los pueblos indígenas, pero que en realidad tienen intereses inconfesables para su beneficio? ¿Es acaso una autodestrucción entre nosotros los pueblos indígenas? Si bien es cierto, los pueblos indígenas representamos parte de la riqueza cultural de nuestro estado de Chiapas, pero actualmente en estos pueblos originarios persisten problemas históricos no resueltos, como el poco acceso a la vivienda, a las tierras, a la educación, a la justicia, a la salud, a la falta de intérpretes, etcétera. Esta persistencia de rezagos ¿será porque se han aplicado con políticas que no han sido planteadas desde la perspectiva de los pueblos indígenas? Existen flagelos que se han reproducido a diario, como el racismo y la exclusión de los pueblos indígenas, y como resultado, la posición de pueblos subordinados. Secretarías creadas para la atención de los pueblos indígenas, pero con políticas no apropiadas al medio indígena. Es de reconocer que hemos tenido importantes avances: el reconocimiento al artículo 1 del año 2011, los tratados internacionales con rango constitucional, las definiciones que han tenido la Suprema Corte de Justicia del 3 de septiembre del 2013, donde se reconoce la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es vinculante a nuestro país, la Declaración de las Naciones Unidas, el Convenio 169 de la OIT, el artículo 2 constitucional y actualmente la Ley de los Derechos Lingüísticos y en nuestro estado el artículo 7 constitucional. Avances que nos han permitido los pueblos indígenas para nuestra defensa. Sin embargo, es importante y necesario replantear las políticas públicas que conlleven a fortalecer la relación respetuosa del Estado con los pueblos indígenas. Por eso hoy hago un exhorto a todos los grupos parlamentarios para que formulemos iniciativas que nos lleven a redefinir las estrategias de planeación, ejecución,
revisión, control y auditoría de las finanzas y trabajo de las dependencias que atienden a pueblos indígenas con un sentido de responsabilidad social y compartida. Garantizar la participación de los pueblos indígenas a la hora de definir la cuestión presupuestal y la integración de las reglas de operación de las dependencias que atienden pueblos indígenas para que sean más cercanos. Esta es la 7ª sesión del primer periodo ordinario de este año y estuve escuchando atentamente los proyectos de trabajo, cada grupo parlamentario, pero solo nuestra fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México planteamos dentro de nuestro proyecto de trabajo la atención de los pueblos indígenas que aspiran a ser reconocidos como sujetos de derecho. Por eso, hago un llamado a todos los grupos parlamentarios para que también sea parte de su proyecto de trabajo. Es cuanto, diputado presidente. Bocolavalik, pasa y perdón, teme ay amen los cayeta tojolique. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto, que se incluya en el diario de los debates correspondientes a esta legislatura. Con fundamento en la fracción 12ª del reglamento de este poder, solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo se sirva a anunciar el orden del día de la próxima sesión. Honorable Asamblea, los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. 1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Todos aquellos asuntos con los que dé cuenta la Secretaría. Están debidamente anunciados los asuntos de la próxima sesión, diputado presidente. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión, convocándolos para el próximo 26 de abril del 2016 a las 13 horas.